Siendo las 15:30, vamos a empezar esta conferencia de prensa, que es el segundo IPOM del año. Agradecerles, por supuesto, a todos nuevamente estar aquí, hoy con la presencia adicional de unos cuantos colegas, así que, bueno, también bienvenidos hoy aquí. Me parece que yo arrancaría con quizás la importancia de lo que son las instituciones, ¿no? Por supuesto que hay todo tipo de instituciones en una sociedad. En el caso nuestro, nosotros hemos elegido un régimen de desinflación, que es de metas de inflación, que impone ciertas prácticas, ciertos estándares, utiliza ciertos instrumentos. Uno de esos, parte del marco institucional, son estas conferencias de prensa que damos cuatrimestralmente para evaluar la evolución de la inflación. Ustedes saben que hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que nosotros estábamos esperando. Por supuesto, creo que eso no necesito aclarárselo a nadie. Quizás la tentación hubiera sido no estar hoy aquí, pero justamente acá estamos, ¿no? Para rendir cuentas, que de eso se trata el sistema. Se trata básicamente de establecer reglas, hacerse cargo y que los funcionarios puedan explicar su visión, puedan explicar qué es lo que van a hacer para cumplir con sus objetivos. Y de eso se trata lo que estamos haciendo acá, y me parece que es parte del marco institucional que estamos queriendo construir. Debiera decir también que es un buen momento para hacer esta conferencia, porque obviamente todos estamos mirando lo que pasa con el tema inflación. Nosotros vamos a hacer el argumento hoy que lo que ha ocurrido en el primer trimestre es un fenómeno transitorio. Me imagino que no sorprendo a nadie que vamos a hacer ese argumento. Esa inflación del primer trimestre, que ha tenido un incremento que consideramos transitorio y que en nuestros escenarios baja pronunciadamente a partir de mayo. Entonces, un poco de lo que se trata hoy es de explicar cómo estamos viendo ese proceso, por qué nosotros pensamos que eso es lo que va a ocurrir. Sé que los periodistas que están en la sala lo que me van a querer preguntar es si se va a cumplir la meta del 15%, así que, digamos, me voy anticipando a eso. Sabemos que para ello la inflación tiene que bajar mucho a partir de mayo. Vamos a hacer el argumento de que eso es a donde apuntamos y lo que creemos que va a ocurrir, que ese es nuestro escenario. Claro, y si ese escenario no se diera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que en este caso puntual es subir la tasa de interés, ¿no? Es decir, la política monetaria tiene que acomodarse al cumplimiento y la persecución del objetivo que busca esa política monetaria. Nosotros tenemos un escenario que nos deja cómodos hoy con la tasa de interés, porque tenemos en nuestras proyecciones y en nuestra visión del proceso de desinflación que hay una desinflación pronunciada a partir de mayo, lo repito. Si no se diera ese escenario, se sabe lo que se tiene que hacer en un régimen de metas de inflación y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ya sé que después me lo van a preguntar de distintas maneras, 15 o 20 veces, pero quiero arrancar siendo muy claro y muy contundente respecto de eso. ¿Okay? Bueno, hecha esa introducción, vamos a ver un poquito lo que tenemos de presentación hoy. Esto, como siempre mostramos, es la estructura del IPOM, que tiene una parte de contexto internacional, una parte de actividad económica, una parte de inflación y una parte de política monetaria. Como hoy, por supuesto, el centro y el foco de atención está en lo que está pasando con la inflación, vamos a obviar lo que es contexto internacional. Eso lo pueden leer ustedes directamente, y vamos a armar una presentación sobre la base de esta estructura. Y esto arranca básicamente aprovechando el hecho que se dieron a conocer las cuentas nacionales del cuarto trimestre del 2017, podemos hacer un cierre del año 2017. Y yo querría hacer un cierre del año 2017 en el arranque, y después sí pasaríamos de manera muy concreta a 2018, que es lo que ha pasado en el primer trimestre y cómo estamos viendo el proceso de desinflación de acá en más. Y por supuesto que ahí vamos a ir desde repasar los índices y las variables centrales al análisis de la política monetaria. Así que bueno, arrancamos con esto, que es lo que ha ocurrido con la economía en el año 2017. Repito, vamos a hacer un cierre del año 2017 ahora que tenemos los números.
Tenemos básicamente hacia el cuarto trimestre 6 trimestres de crecimiento. Ya les anticipo, nosotros tenemos nuestros estimadores que los llamamos el Nowcast, que básicamente trata de anticipar lo que está ocurriendo en la economía en este momento. El primer trimestre va a ser el séptimo trimestre de crecimiento, más o menos al mismo ritmo que venía llevando la economía sobre el año 2017. Fíjense que en términos de recuperaciones, bueno, de estas dos recuperaciones que tuvimos en esta economía cíclica que hubo en la última parte del gobierno anterior, esta ya, y más cuando se suma el primer trimestre del 2018, es la más alta. Y lo que nos parece que es un dato muy importante a destacar de este ciclo de recuperación, como ustedes saben que es un ciclo de recuperación que está liderado por la inversión, ¿no? Típicamente cuando uno tiene el ciclo, aquí están las desviaciones respecto a la tendencia, la inversión tiende a ser un poquito más volátil que el resto de los componentes, pero fíjense qué interesante, la anterior recuperación fue una recuperación que estuvo liderado por el gasto público. En este caso el gasto público está en territorio negativo. Esta que fue la segunda recuperación antes de esta, sí tenía un patrón un poquito más normal, pero fíjense que la inversión no descolla, no aparece con ningún patrón muy diferente al del resto de las variables, y esto sí ya es un proceso de crecimiento totalmente diferente, en el cual hay un aumento muy importante de la inversión. Ustedes saben, la inversión llegó a 21,8 del PBI en el cuarto trimestre con un aumento muy significativo. Así que esto es lo que de alguna manera está por detrás de las expectativas que tiene el mercado, que el crecimiento económico va a seguir este año y va a seguir a su vez el año que viene, con lo cual estamos ante una recuperación que tiene características muy diferentes a las que hemos visto en el pasado reciente. Cuando miramos a su vez dentro de la inversión, para focalizar un instante en eso, lo que tenemos acá es un gráfico, acá está el número 21,8 de inversión. Esto por supuesto es a precios constantes, hay toda una discusión ahí en la profesión, pero el dato que tenemos del INDEC 21,8 a precios constantes, y eso se divide en construcción y equipos durables. Y acá lo que hemos decidido es hacer este gráfico yendo hacia el año 93, para mostrar que la inversión en equipos durables es el punto, o ha alcanzado el punto más alto en estos últimos, que son 24 años, ¿no? Entonces, nuevamente, también para nosotros es una parte importante del debate porque se habló mucho el año pasado sobre el rol de la política monetaria contractiva y el efecto de la tasa de interés sobre los componentes de la demanda agregada que dependían de la tasa de interés. Y claramente la inversión es uno de los componentes más sensibles, si no el más sensible a la tasa de interés, y, oh sorpresa, esa política monetaria contractiva, que por supuesto siempre es contractiva en el corto plazo, y el que es contractiva en el corto plazo ancla las expectativas y en realidad baja el costo del dinero hacia el futuro en plazos más largos, pero acá se demuestra que al menos este componente, que es un componente que responde a la tasa de interés, en realidad tuvo su mejor desempeño en 23 años el año pasado. Entonces también para nosotros desde el Banco Central es un dato relevante a destacar. Por supuesto, como ustedes saben, en un proceso de desinflación, es decir, aquello que mostré que es recuperación económica, que se acuerdan, esa recuperación económica fue de 4 puntos, punta a punta. Nosotros esto ya lo veníamos diciendo, ya lo habíamos arrancado a decir en el último IPOM del año pasado, pero ese proceso de crecimiento muy sostenido, muy estable, se produce en un contexto de desinflación. Repito, acá está el 2017, no se preocupen, ahora viene el primer trimestre del 2018, no es que no lo puse acá porque no lo quería mostrar, estoy haciendo el cierre del 2017, ahora vamos a eso en un minuto, pero fíjense que durante el año 2017 la inflación núcleo puntualmente, que uno podría pensar que representa bastante bien las dinámicas subyacentes de inflación, tuvo un proceso realmente muy sostenido de baja, de hecho bajó en todos los meses desde que empezamos con metas de inflación, con la excepción acá creo que de septiembre, que había aumentado un 0,1%. Así que fíjense que este es un proceso que nosotros realmente, ¿se acuerdan? Nosotros hablábamos aquí que la inflación núcleo estaba, básicamente lo vamos a ver en un gráfico en un minuto, estaba al 1,4% en el último trimestre, que es más o menos un 18% anualizado. Por supuesto, acá tenemos una pequeña divergencia, sobre todo en diciembre,
que se produce un aumento muy fuerte de regulados en este momento, quizás no anticipado. Tampoco habíamos podido preparar la política monetaria para ese tipo de shock y entonces el nivel general terminó en un rango más estable que el que estaba mostrando la inflación. Pero lo cierto es que en visión del Banco Central tuvimos el año pasado crecimiento económico con una fuerte desinflación. Fíjense lo que muestro acá el crédito, cómo ha estado evolucionando el crédito en términos reales. Acá les pido disculpas, acá sí me extendí hasta marzo del 2018, no pude evitar la tentación, pero fíjense que ya desde el promedio del 2015 el crédito en Argentina ha aumentado 2,5 puntos del PBI, es decir, un crecimiento. Entonces también cuando uno habla sobre el efecto de la tasa de interés sobre la actividad económica, uno dice, bueno, afecta al crédito. Sería quizás, y la verdad que el año 2017, justamente por este juego entre tasa de corto y tasa de largo, la tasa de una política monetaria restrictiva, anclando expectativas, ha producido un verdadero boom en el sector financiero en Argentina. Ustedes saben que este crecimiento es el crecimiento más alto del crédito en porcentaje del PBI en 16 años, ¿no? Y hemos llegado a una relación de crédito-PBI que es la más alta desde la salida de la convertibilidad, por supuesto lejísimo de cualquier país, o sea que apenas esto es un camino que empieza a transitarse, pero me parece que el 2017, que es este año que estoy repasando, me parece que es importante destacarlo. Y los últimos dos puntos, porque en realidad, ¿qué estoy tratando de construir? Estoy tratando de construir el convencimiento que tiene este Banco Central que la baja de la inflación es lo más importante que se puede hacer desde el punto de vista político para estimular la economía, para estimular el crédito y también para atacar otros problemas que lo hemos mencionado, que es, por ejemplo, la pobreza. Porque claramente la baja de la inflación es quizás la herramienta más potente para la reducción de la pobreza. Aquí lo que estamos mostrando no son los números que mostró el gobierno, porque simplemente estoy haciendo el año 2017, no desde el comienzo de la gestión, pero en el año 2017, cuando uno hace la cuenta de la cantidad de gente que salió de la pobreza, uno llega a la conclusión, lo que dicen los números es que 3.500 personas por día salieron de la pobreza y claramente eso tiene que ver con ese proceso, con muchísimas cosas, por supuesto, una mejor política social, una mejor política de subsidios, mejor orientada. La baja de la inflación también es un elemento central de esa agenda y ha hecho esto, que es uno de los logros más significativos por el cual creo que todos en este gobierno trabajan, ¿no? Y a eso se suma en los últimos meses, con el crecimiento del crédito hipotecario, ustedes saben, 14.500 millones de pesos de créditos hipotecarios, aumento del stock de créditos hipotecarios punta a punta en el mes de marzo. Eso básicamente es equivalente a ser 1.700 personas dueñas de su casa por día, hábil en este caso. Entonces, repito, creo que el resumen del año 2017 es que en el 2017 tuvimos un año donde bajó la inflación, bajó 15 puntos en el GBA, bajó 13 puntos a nivel nacional. Entiendo que siempre es mucho más divertido y mucho más interesante decir no cumplieron la meta, pero lo cierto es que se bajó 15 puntos y 13 puntos, con un crecimiento económico de 4 puntos punta a punta, con una caída sostenida en los niveles de pobreza y con una expansión del crédito que realmente Argentina no veía en varias décadas. Así que todo esto nosotros con el equipo lo hemos preparado simplemente para reafirmar el compromiso y el convencimiento que tiene el Banco Central que la baja de la inflación es el instrumento para profundizar todos estos logros que se lograron en el año 2017. Vamos entonces al año 2018, ahora sí entramos de lleno en la problemática actual. Vamos a hacer un par de placas sobre lo que ocurrió y el análisis de lo que ocurrió en este primer trimestre y después vamos a analizar cómo vemos hacia futuro. Fíjense en este gráfico, aquí se ve el proceso de reducción de la inflación núcleo durante el año 2017 que mostraba en el gráfico anterior, que es la línea esta más bordó, creo que es este color. Hablamos mucho sobre este 1,4 al cual habíamos logrado converger la inflación núcleo sobre fines del año pasado. Claro, la inflación en el último trimestre llegó a 2, subiendo respecto de 1,7, 1,8 y 2.
Entonces, y ustedes ven claramente en este gráfico que hubo un shock de regulados muy importante que estuvo primordialmente concentrado en el mes de diciembre. Esto a nosotros ha sido un desafío desde el punto de vista de la coordinación de expectativas, porque uno tiene logros en la inflación núcleo, pero estos shocks de regulados, que repito, sobre todo si son no anticipados, es muy difícil incluso preparar la política monetaria, digamos, para de alguna manera neutralizarlos, genera una trayectoria de la inflación que a veces digamos, no refleja cabalmente esa baja de la inflación núcleo y, digamos, de alguna manera hace más difícil transmitir la idea de cómo viene el proceso de desinflación. Eso, por supuesto, es el año 2017. En el año 2018 volvemos a tener un shock importante de regulados. Ustedes saben que el gobierno lo que decidió hacer es básicamente anticipar gran parte de lo que faltaba de regulados, tanto para el año 2018 como el año 2019, y concentrarlos en el periodo diciembre del 2017, abril del año 2018. Hubo una serie de motivos por los cuales hacerlo, de los cuales una, por supuesto, muy importante era el tema fiscal, pero fíjense entonces que tenemos un doble shock de regulados a fin del, yo diría esto que les recuerdo, es básicamente diciembre, dejando un arrastre importante para el primer trimestre y en el primer trimestre del 2018. Por supuesto que todavía queda gas, que vino en la primera semana de abril. Bueno, con el aumento de gas de la primera semana de abril, todo el ajuste de regulados de estos últimos 2 años empieza finalmente a quedar atrás. Pero, obviamente, estos shocks tuvo su repercusión tanto en la inflación general y en alguna medida también en la inflación núcleo, como vemos acá, que aumentó de 1,421. En este informe, todos sabemos cuál fue el número de marzo de la inflación núcleo, que fue preocupante, pero claramente acá nosotros mostramos, también decimos, nunca hay que mirar un número puntualmente, porque un número tiene bastante ruido. Lo hemos dicho siempre el año pasado y me parece que es más lógico y más razonable mirar estos números trimestrales, pero sin dudas algunas hubo un aumento aquí en la inflación núcleo en el primer trimestre. Esto cuando lo miramos de manera trimestral, ¿cuál ha sido el impacto entonces en las inflaciones interanuales? Acá vemos nuevamente el proceso de desinflación de la inflación núcleo, una reversión acá que lo lleva en marzo a 22,4, lo cual ha estabilizado la inflación general. Acá se ve la aceleración de los regulados durante esta última parte, y los estacionales también, que fíjense que habían estado muy por detrás de los niveles generales de precio, del nivel general, y que de alguna manera también recuperan algo en la segunda parte de 2017. Así que bueno, todo eso es lo que... Pero me parece que este es un gráfico que nos permite poner en perspectiva lo que ha ocurrido con el proceso de la inflación núcleo puntualmente. Y este gráfico, que me parece que atestigua un poquito lo que hablamos en el IPOM de enero. Nosotros en el IPOM de enero hablamos sobre cómo habíamos arrancado el año en términos de política monetaria. Nosotros habíamos dicho, arrancamos con una tasa de interés real encima del 10% el año 2018, mientras que el año 2017 habíamos arrancado con una tasa de interés real del 3,5%. Es decir, que durante el año 2017 habíamos hecho un proceso de endurecimiento de la política monetaria que había sido prácticamente constante a lo largo de todo el año, nos había dejado una posición de mucha dureza a fin de año, y fíjense que este es un buen gráfico para ver el impacto de eso sobre cómo reacciona la inflación núcleo ante distintos shocks. Por ejemplo, lo que aquí tenemos es un set de curvas que son las curvas punteadas y un set de curvas que son las líneas llenas. Las punteadas corresponden al año 2017 y las llenas al año 2018, y les digo cómo uno tiene que leer esto. Esto que está acá en el medio es la inflación núcleo, cómo evolucionó en los primeros 3 meses del año. Esto que está aquí es cómo evolucionó el tipo de cambio el año pasado. No sé si ustedes se acuerdan, si no se los recuerdo, que en el arranque del año 2017 el tipo de cambio en realidad no solo no se depreció, sino que se apreció nominalmente, casi les diría en la primera mitad del año. Este fue el shock de regulados que tuvimos en los primeros meses del año, y este fue la evolución, la punteada fue la evolución de la inflación núcleo. Fíjense que en el caso del 2018, la línea verde creo que muestra la evolución del tipo de cambio nominal, la azul muestra la evolución de los regulados, es decir,
que tanto el shock por el tipo de cambio como el shock de regulado fue muy, muy significativamente superior en el año 2018 que en el año 2017. Sin embargo, la línea llena, que es la línea punteada, la línea llena, que es la del año 2018, muestra que la inflación núcleo prácticamente se movió de la misma manera que en el año 2017. No sé, es como medio mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero es simplemente decir, lo cierto es que, dados shocks mucho más importantes de regulados de tipo de cambio, ¿por qué se produce? ¿Por qué no se produce lo mismo que la punteada, por ejemplo, se ubica entre las dos líneas, que en este caso sería por acá? Porque la política monetaria en el arranque del año 2018 ha sido mucho más contractiva y me parece que eso es algo que vale la pena tener en cuenta. Es decir, shocks mucho más grandes con una trayectoria de la inflación parecida. Por supuesto que a esta altura del partido querríamos tenerla más abajo, pero ciertamente muestra el poder de la política monetaria para contener, en este caso puntual que estoy mostrando acá, el efecto de estos shocks. Bueno, dicho eso, ustedes saben que nosotros en los últimos comunicados hemos hablado de 4 motivos por los cuales pensamos que la inflación baja durante el año 2018. Hemos dicho, bueno, los regulados van a subir mucho menos a partir de abril que hasta abril. Hemos hablado también de las negociaciones salariales, que están mucho más alineadas con la meta de inflación que quizás en años anteriores. Hemos hablado de un tipo de cambio que genera un proceso de depreciación muy fuerte, entonces que permitiría avisorar o pensar que no debiera por qué moverse tanto en los próximos meses. Y la propia política monetaria que, como digo, es mucho más restrictiva que la que fue en el comienzo del año 2017. Entonces vamos a repasar, ahora lo que vamos a hacer es vamos a repasar y a medida que vayamos avanzando yo les voy a hacer referencia a una elaboración o mostrar los datos asociados a esos 4 puntos que mostramos en el comunicado. En el comunicado también hablamos de la intervención cambiaria, así que en un ratito también vamos a hablar de eso. Entonces, si ustedes miran acá, esta es la evolución del aumento de regulados, el impacto mensual promedio durante los distintos años. Aquí en el año 2017 tuvimos un impacto 3,4 en el periodo enero-abril, 2,4 en el mayo-diciembre. Esto sería lo que ocurrió o lo que anticipamos va a ocurrir en enero-abril y lo que estamos anticipando para el periodo mayo-diciembre. Con lo cual pueden ver ahí que el cambio en regulados a partir de mayo de este año tiene una baja que es muchísimo más pronunciada que la que vimos incluso el año anterior, ni hablar con lo que tuvimos en el año 2016. Entonces este sería como el primer punto. No es que tampoco este número va a ser 0, regulados es un gran combo de variables, no es únicamente energía, donde gran parte de los aumentos yo diría que ya van finalizando. Es un gran combo. Bueno, 1,5 es lo que el Banco Central está anticipando a partir de mayo, con una baja básicamente a la mitad respecto a lo que vimos en estos primeros 4 meses. Así que ese es un primer elemento. Quiero hacer simplemente quiero recordarles algo que discutimos mucho en el IPOM de enero. En el IPOM de enero, yo no sé si ustedes se acuerdan que estaban anunciados los aumentos de transporte y se estaba discutiendo mucho en la profesión cómo iba a incidir eso en los aumentos. Mucha gente estaba hablando del aumento en el boleto del colectivo, que si recuerdo bien era algo así como 33%, pero a su vez el gobierno había implementado, digamos, una estructura de descuentos para viajes múltiples que obviamente tenía que ser tomado en cuenta y hicimos varios ejemplos que mostramos, y entonces el argumento que nosotros dijimos es: ojo que aquello que estamos leyendo en los diarios, que se están diciendo los consultores, que es el aumento, no va a ser efectivamente porque hay que tomar en cuenta esta polimodalidad y esta multiplicidad de viajes. Y entonces en ese momento nosotros les habíamos hablado un poquito de este aumento. Esta es la estimación que nosotros mostramos en el IPOM de enero del 2018. Esto fue finalmente el dato oficial de la Cava. Este fue el aumento, digamos, promedio simple, del viaje simple, con lo cual era importante tomar en cuenta este aspecto para mensurar apropiadamente lo que era transportes. Bueno, acá simplemente es transporte público en general. También acá, esto es lo que habíamos mostrado en enero, estos son los datos de Cava, en este caso también tenemos para el GBA del INDEC. Así que simplemente recordarles, digamos que uno
tiene información bastante precisa y bastante trabajada respecto del tema de regulados. Les mostraba esto de alguna manera para darle también credibilidad a lo que les mostraba antes. El otro punto que queríamos mencionar es el tema de expectativas, y les voy a mostrar algo que surge de las expectativas de los analistas en el REM, que no sé si quizás ya esté muy asumido, esté muy entendido, pero que nosotros cuando lo hicimos nos resultó interesante y lo queremos compartir acá. Aquí lo que tenemos es las expectativas del REM de diciembre del 2017, que ustedes se acuerdan que el cambio de metas nos vino justo en el medio de los 2 días en los cuales los consultores tenían que entregar típicamente los reportes de las proyecciones del REM. Cuando ocurrió eso, nosotros consultamos con los consultores si iban a hacer algún cambio, etc. Todo el mundo dijo, mira, no tenemos tiempo en este momento, entonces hicimos un corte y básicamente para un tema de consistencia de la información, publicamos como REM de diciembre todo lo que habíamos recibido previo al cambio de metas, como para hacerlo consistente. Así que esto lo podemos tomar como el último dato a diciembre de las expectativas que había para el año 2018 previo al cambio de metas, y este es el REM de marzo, o sea, el último REM que tenemos. Y cuando uno mira la proyección mes a mes, uno puede sacar cuál es la inflación que los analistas están pensando para el periodo enero-abril y cuál es la inflación que están esperando para el periodo mayo-diciembre. Entonces, ¿cuánto esperaban para mayo-diciembre en diciembre? Y cuánto esperaban para mayo en diciembre en la última medición de marzo. Y surgió este dato que es bastante interesante, y es que todo el cambio en las expectativas, ustedes saben que las expectativas de inflación para el año 2018 se movieron para arriba, pero fíjense que no se han movido en absoluto las expectativas de inflación de mayo a diciembre. Esto, digamos, tuvimos como que desmenuzar los datos mensuales que nos traían para poder sacar la cuenta. En realidad, más que desmenuzar los datos, es sacar lo que pronosticaban de enero a abril, y el otro sale como residuo. Fíjense que en diciembre el mercado estaba pensando 1,27 de inflación promedio mensual para el periodo mayo-diciembre, y hoy el mercado está pensando 1,25. Claro, también ocurre que como parte de los aumentos también se anticipan, eso permite pensar con más certeza que hay una desinflación más pronunciada en la segunda mitad del año, pero me parece que este es un dato que también es importante, porque a veces también se hace mucho énfasis en el número total del año, que por supuesto es totalmente válido y me parece perfecto que se mencione, pero también es importante tratar de asignar a qué meses del año se produce, y es bastante interesante identificar que en lo que hace inflación mayo-diciembre estaríamos básicamente con las mismas expectativas que había en diciembre. Me pareció que es un dato interesante para tener en cuenta. El otro tema que nosotros hemos mencionado en los comunicados son las negociaciones salariales bastante alineadas con la meta del 15%, y se nos ocurrió traer para compartir con ustedes, este es el gráfico de las variaciones nominales de salarios, pero una serie larga. Esto es básicamente desde el 2015. Perdón, 2005, gracias, 2005. Entonces, fíjense que esto ha tenido sus fluctuaciones. Esto es básicamente la tasa a la que están convergiendo en nuestras estimaciones la variación nominal de los salarios. Fíjense que esto ya entró básicamente desde el 2016 en un proceso de menores aumentos nominales. Claro, siempre los aumentos nominales más grandes vienen cuando el salario real cae, porque el aumento nominal grande es cuando uno tiene un proceso de aceleración de inflación. De hecho, todos sabemos que el salario real en el año 2017 subió. Y ese es el compromiso del Banco Central, es básicamente ir a una economía con baja inflación, donde todas las variables nominales de la economía se mueven de manera más despacio, pero justamente la baja de la inflación es el instrumento más central para defender el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Entonces, pero en lo que hace al aumento nominal de los salarios, vemos un proceso de convergencia a la meta que también nos parece que es relevante en términos de las proyecciones de inflación para la segunda mitad del año o a partir de mayo.
Finalmente, tipo de cambio real. Acá mostramos el tipo de cambio real multilateral, que es el azul. El tipo de cambio real respecto a nuestros vecinos regionales. Y básicamente también vemos, también de alguna manera lo habíamos mencionado en enero, que a partir del movimiento del tipo de cambio y la depreciación del tipo de cambio real, uno podría anticipar que los movimientos en el tipo de cambio nominal a futuro también tendrían que ser menores que los que hemos visto por lo menos en estos últimos meses. Así que básicamente hemos hablado de salarios, hemos hablado de regulados, hemos hablado de tipo de cambio, todos elementos que de alguna manera este trimestre implicó asumir ciertos shocks, pero que de alguna manera también nos dejan mejor posicionados en términos de desinflación para lo que viene, y quizás también eso es lo que refleja lo que les mostraba del REM, ¿no? Entonces ahí van 3 de las 4 factores que nosotros mencionamos para ser optimistas respecto del proceso de desinflación que tenemos. Acá simplemente les muestro lo que son las proyecciones de crecimiento. Por supuesto acá están las promedios. Sabemos que en 2017 la tasa punta a punta fue 4%. La azul en este caso es la del REM y la verde es la que surge más de los modelos del Banco Central, ¿no? Nosotros la verdad que lo charlamos mucho, porque esto ocurre tanto en el Banco Central como en Hacienda, que tenemos expectativas de crecimiento económico que son superiores a las del mercado. Nosotros tendemos a pensar que se están produciendo en Argentina un montón de mejoramientos en las condiciones de negocios, ¿no? Donde hay más libertad para producir, más libertad para trabajar, más mercados abiertos para nuestros productos, ahorros de costos en distintas dimensiones. Podríamos dar una infinidad de ejemplos, y eso de alguna manera es lo que está apuntalando no solo el proceso de inversión, porque ese proceso de inversión también tenemos que preguntarnos por qué ocurre, sino también este proceso de crecimiento. Yo podría hablar puntualmente, por ejemplo, de todas las reformas que hemos hecho en el sector financiero, no solo desde nuevos instrumentos, sino reducciones de costos importantísimos que hemos tenido en el funcionamiento, en eliminar trabas burocráticas, en permitir nuevos negocios. Bueno, por eso el sector financiero está creciendo una tasa del 20% real, ¿no? Entonces, pero esto que yo lo puedo sí contar de primera mano en el tema del sector financiero se está repitiendo en muchos sectores de la economía, y me parece que por eso desde el gobierno tenemos una visión del crecimiento que tiende a ser más optimista que a veces la que tienen los consultores, que a veces es más difícil, ¿no?, ponerse en contacto o conocer algunas de estas reformas, porque a veces son muy micras y son muy pequeñas, pero no por ser micros o pequeñas no destraban posibilidades de negocios realmente muy importantes. Bueno, vamos ya para ir como cerrando unos minutos más, vamos a ver dónde estamos con la política monetaria. Como ustedes saben, tuvimos este proceso de endurecimiento de la política monetaria a lo largo del año 2017. Nosotros hicimos bastante hincapié sobre fines de 2017 que la inflación núcleo había caído a 1,4. Después, por supuesto, vino el cambio de metas, con lo cual también da cierto espacio y de alguna manera adelantó las bajas de tasas que estábamos anticipando para la primera parte del año. La verdad que lo encaramos muy cautelosamente, muy prudentemente. Hicimos 2 bajas de 75 puntos básicos. Si ustedes miran respecto al valor que tiene la tasa, son 2 movimientos realmente muy pequeños. Fíjense que la tasa hoy está por encima del valor que teníamos incluso antes de las 2 subas estas, la primera en octubre. Y por supuesto que lo hicimos de manera prudente y mesurada para de alguna manera ir viendo la reacción que el propio mercado iba teniendo, y los propios analistas y los propios actores económicos y las expectativas. Y nosotros entendemos que hubo como de alguna manera una lectura equivocada sobre lo que nosotros íbamos a hacer, que me parece que por supuesto todo el mundo tiene derecho a hacerlo, quizás nosotros tampoco supimos comunicarnos muy bien, pero obviamente eso nos obligó, cuando vimos que el mercado estaba haciendo esa lectura, ahora vuelvo a eso porque tiene que ver con el tema de la intervención cambiaria,
paramos este proceso de baja de tasas de interés hasta que de alguna manera se entendiera mejor lo que estábamos haciendo y lo que pretendíamos hacer y lo que íbamos a hacer. Y ahora voy a volver un minuto, porque ahora les voy a contar cómo fueron cambiando las expectativas de tasa de interés de política monetaria por parte de los analistas en estos primeros 3 meses. Bueno, aquí estamos, este es el gráfico que mostramos siempre, de qué es lo que ha ocurrido con la tasa de interés real. Tenemos un montón de maneras de computarla. Yo la verdad que he hablado con muchos de ustedes, acá me estoy refiriendo a los colegas economistas en la sala, algunos la computan con la inflación pasada, entonces computan la tasa real ex post, otros la computan ex ante, a veces unos computan con un mes, con la inflación de un mes y lo analizan, otros computan 6 meses, con quizás un instrumento del Banco Central a 6 meses, contra la inflación esperada por 6 meses. Hay una infinidad de maneras de computar la tasa de interés real, todas por supuesto son válidas. Nosotros acá en esta presentación tratamos de usar siempre la misma, usamos siempre la misma, que es básicamente la tasa de política monetaria contra la inflación esperada de los próximos 3 meses, y eso está anualizado, ¿no? Entonces, y lo hacemos tanto con la inflación general, que es la línea punteada, contra la inflación núcleo, que quizás algunos lo ven como una medida más estable de donde estamos con la política monetaria. Así que claramente ha habido una caída, que era un poco lo que nosotros estábamos buscando, dado que habíamos tenido ese quiebre de la inflación núcleo en la última mitad del año, y que en este momento a nosotros nos hace sentir cómodos porque pensamos, como dije al principio, para los que llegaron tarde, pensamos que el proceso de desinflación va a ser muy pronunciado a partir de mayo, y también, como les decía, si ese escenario llegara a no darse, bueno, habrá que tocar esto, que es el instrumento de política monetaria más directo que tiene el Banco Central. Entonces estaremos atentos, con lo cual las próximas semanas son importantes para nosotros, porque son las próximas semanas donde vamos a estar validando si esta hipótesis de que esto fue transitorio fue verdaderamente transitorio. ¿Okay? Miren esta placa que me parece que describe un poquito lo que pasó. Acá esta es la expectativa de la tasa de política monetaria en diciembre del año 2017, o sea, en ese último REM. Nosotros a fines de enero, porque esto está tomado a fin de cada mes, la tasa de política monetaria había caído 150 puntos y el mercado pensaba que íbamos a hacer esto. O sea, cuando le preguntamos al mercado qué piensa usted que vamos a hacer con la tasa de política monetaria en los próximos meses, esto es lo que nos contestó el mercado. Y esto es donde nosotros, viendo la reacción que había ocurrido, dijimos, esto no es lo que va a ocurrir. Es lo que pensamos nosotros, o no es lo que debiéramos hacer si queremos realmente consolidar el proceso de desinflación. Entonces, fíjense que la tasa en realidad se mantuvo acá. Cuando llegamos a febrero, la tasa estaba acá, y el mercado pensaba que íbamos a hacer esto. O sea, seguía habiendo como una discrepancia. Y llegamos acá a fin de marzo y la tasa está acá y el mercado piensa que vamos a hacer esto. Que sorprendentemente es exactamente un calco de la expectativa de tasa de política monetaria que había en diciembre. O sea, como que hicimos todo un viajecito y volvimos acá al mismo punto de partida. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo yo ahora? Le estoy diciendo, si la inflación no es transitoria, no va a ser ese sendero. Si la inflación consolida la baja tal cual nosotros pensamos va a ocurrir, bueno, no sé, veremos. Y me parece, y entonces esto, digamos que me parece interesante destacarlo, lo voy a atar con esta ecuación, que es básicamente pensar que uno tiene un tipo de cambio esperado para el año 2018, el tipo de cambio hoy es el valor presente descontado por todas las tasas de interés que uno piensa que va a ocurrir de acá a diciembre de ese tipo de cambio. Es decir, ese sendero de tasas de interés, creo que se ve bastante claro en la ecuación, es lo que define cuál es el valor del tipo de cambio hoy. Si el mercado piensa una tasa de interés que es más baja que la que pensamos nosotros, quiere decir que el mercado va a pensar un tipo de cambio más depreciado que el que pensamos nosotros. Entonces, en un momento como realmente no lográbamos convencer al mercado que la tasa de política monetaria iba a ser lo que pensábamos que iba a ser nosotros, más allá que íbamos cambiando el lenguaje en el comunicado, ¿no? Íbamos diciendo, vamos a ser cautelosos, extremadamente cautelosos, hipercautelosos, pero no convencíamos, parece, a nadie.
tuvimos que, encontramos que había una diferencia entre el tipo de cambio nominal y alguna el mercado pensaba que era el de equilibrio, dado lo que esperaba que íbamos a hacer nosotros con la política monetaria, y el que pensábamos nosotros que era el que iba a ser de equilibrio, dada nuestra política monetaria. O el que pensábamos que nosotros tenía que ser dada nuestra política monetaria. Cuando encontramos esa diferencia, dijimos, no vamos a convalidar eso y vamos a intervenir en el mercado cambiario, también de una manera de dar una señal justamente sobre la tasa de política monetaria. Entonces, por eso nosotros hablamos en el comunicado que las intervenciones cambiarias tenían el objetivo de parar esta dinámica, podemos decir, disruptiva, también quizás en otra dimensión, en este caso sobre la percepción que había de la política monetaria del Banco Central y alinearla con lo que nosotros verdaderamente pensábamos que iba a ocurrir. Entonces, con eso también creo que voy empezando a contestar preguntas que seguramente habrá sobre el tema de por qué, siendo que somos grandes defensores de la flotación, aunque hemos intervenido, ustedes saben, comprando, vendiendo, en reiteradas ocasiones desde que arrancamos, decidimos esta intervención. Y esta intervención, repito, surge a partir de una percepción que el mercado tenía sobre nosotros, que nosotros no teníamos sobre nosotros. Entonces nos sentíamos con una mínima autoridad para saber cómo pensamos que somos nosotros mismos. Entonces nos pareció que eso nos daba cierto margen, en este caso, para intervenir. No es, digamos, de Borges, pero, digamos, es así. Bueno, dos cositas, tres placas más y ya vamos a las preguntas de los periodistas. Yo vuelvo a insistir con un tema que fue, para entender de este Banco Central, lo más importante que se anunció el 28 del 12, que fue básicamente un nuevo sendero, mejor dicho, no un nuevo sendero, sino básicamente completar el sendero de transferencias del Banco Central al Tesoro. Ustedes saben, acá lo vemos, teníamos prácticamente en los 2 últimos años del gobierno anterior, el Banco Central le giraba aproximadamente cerca de 5 puntos del PBI al Tesoro. Yo esto lo he dicho acá muchas veces, que el Banco Central no puede recibir más apoyo del Ejecutivo que que es básicamente que no te pidan plata. Porque la relación entre el déficit fiscal y la inflación se hace directa cuando el déficit fiscal se financia con emisión, ¿no? Uno puede tener Estados Unidos que va a 5 puntos del PBI de déficit, nadie piensa que va a haber inflación porque no se financia con emisión. Pero bueno, eso ya es otro debate. El primer año esto lo bajamos a 2 puntos del PBI, el tercer año, en el 2017 lo bajamos a 1,5. Este año, ustedes saben, habíamos acordado con el ministro Duhovne 140.000 millones, que es 1,1% del PIB, así que este es y básicamente acordamos que el año que viene sean solo 70.000 millones, que es 0,5 puntos del PIB. Y a partir del año 2020, 0,3 puntos del PBI. Pero 0,3 puntos del PBI es lo que nosotros llamamos el señoriaje, porque lo vamos a computar como el crecimiento, el 0,3 es un teórico, es el crecimiento de la economía, imaginémonos que es 3, por la base monetaria, eso es 0,3 puntos del PIB. La base monetaria debe estar más o menos 10 puntos del PIB. Entonces eso sería como el aumento genuino en la demanda de dinero por crecimiento económico. Entonces hemos acordado que eso lo tenga el Ejecutivo, pero el Ejecutivo lo que no se lleva nunca más es impuesto inflacionario. O sea, solo se puede llevar el señoriaje real. Es decir, que a partir del año 2020 desaparece el financiamiento inflacionario del Tesoro. Y eso para nosotros siempre fue una noticia muy contundente, porque en realidad terminaba de definir, bueno, en realidad la verdadera independencia del Banco Central es no tener que pasar un banco más. Bueno, eso llega en el año 2020 y yo tengo en mi oficina un cuadrito que es cómo voy, lo que me falta hasta esa independencia, cómo voy tachando. Y esto me parece que hemos hablado mucho, por ejemplo, de la reforma tributaria en Argentina, pero quizás en la reforma tributaria, un elemento central de la reforma tributaria es la eliminación del impuesto inflacionario. Y eso va a ocurrir a partir del año 2020. Así que hacemos énfasis en esto y me parece que no me voy a cansar de repetirlo porque me parece que es para nosotros desde el Banco Central es un paso adelante muy importante. El otro punto, y ya es la anteúltima placa,
tiene que ver con el funcionamiento de la tasa de política monetaria en un sector financiero cuyos niveles de liquidez van cambiando bastante significativamente. Yo les mostraba, por ejemplo, que hemos tenido un crecimiento del crédito de 2,5 puntos del PBI. Eso se ha visto acompañado por una caída, no muy grande, pero una caída en los niveles de liquidez de los bancos. Y eso básicamente, ese crecimiento del crédito le impone a las entidades financieras la necesidad de salir a buscar fondeo para sostener esa demanda que está ahí y que no cesa. Quizás porque ha habido cambios institucionales, la UVA, el crecimiento de la economía, el boom de la inversión, la percepción de que hay más estabilidad, etc. Lo vamos a hablar mucho el mes que viene cuando presentemos el informe de estabilidad financiera. Datos, por ejemplo, que en los últimos 6 meses los bancos han conseguido 50.000 millones de pesos de financiamiento a través de ON. O sea que hay mucho movimiento muy interesante en términos de captación de fondeo, pero eso lo que hace es que la tasa pasiva, que es la tasa que define, ¿no?, consumo hoy versus consumo mañana y que impacta fuertemente en las decisiones de consumo de los agentes, va a estar mucho más presionada al alza en algún sentido, por los propios bancos tratando de convencer a los depositantes de ahorrar más, de ofrecerles el financiamiento, de ahorrar a través del sector financiero en vez de ahorrar con otros mecanismos más informales. Y entonces eso va a hacer que no le tengamos que pedir tanto a la tasa de política monetaria. En el 2017, con unos colchones de liquidez impresionantes, para afectar este ratio de consumo hoy, consumo mañana, la tasa pasiva, había que subir mucho la tasa de política monetaria, pero era como que ese colchón, como que no pasaba nada con la tasa pasiva. Bueno, creemos que ese colchón hoy está mucho más rígido y que entonces los movimientos se van a trasladar de una manera mucho más directa. Y eso también le da más potencia a la tasa de política monetaria en lo que viene. Yo creo que ese es un proceso, pensamos acá en el Banco Central, que es un proceso que se va a ir profundizando. El resultado de eso es una caída bastante significativa en el spread. Yo sé que hace rato que no escriben sobre las LEVACs, etcétera, todo eso, pero lo cierto es que el spread de la LEVAC contra la BADLAR y la TM20 básicamente ha caído a la mitad. Y es bastante factible pensar que ese spread siga cayendo en los próximos meses y eventualmente, como ha sido en el pasado, uno podría tener que la tasa de la LEVAC esté por debajo, obviamente, de la BADLAR, ¿no? La LEVAC es un instrumento líquido, etcétera. En situación más normal, probablemente eso también se pueda dar. Así que nosotros vemos esta tendencia realmente siguiendo. Bueno, última placa, un tema que claramente ha sido un objeto de mucho debate. Acumulación de reservas. El Banco Central ha acumulado una cantidad de reservas muy significativa. Ustedes saben, hemos comprado unos 40.000 millones de dólares. Hoy escuchaba a un colega en la radio criticando al Banco Central por la compra de reservas. Yo diría, me parece que está muy bien que el Banco Central tenga una posición de reservas más sólida. Nosotros hemos hablado del 15%. El 15% es el mínimo, sería el mínimo en los comparables de nuestros países latinoamericanos. Creo que todos ustedes, incluso por lo que ha ocurrido en los últimos meses, el poder de fuego del Banco Central es un elemento estabilizador sobre el sistema, que me parece que es importante. Y enfatizamos lo que decimos siempre, este es básicamente el stock de LEVACs en porcentaje del PBI. Fíjense cómo de alguna manera va acompañando el crecimiento de las reservas, repito, porque el stock de LEVACs ha crecido de la mano de la compra de reservas. Compramos reservas, emitimos pesos, esterilizamos los pesos, tenemos reservas en el activo, tenemos LEVACs en el pasivo. Y lo que siempre es la cuenta que venimos siguiendo es, bueno, si a estas LEVACs le sacamos el valor de las reservas adquiridas, nos quedaría una suerte como de número de LEVACs sin respaldo, que básicamente cuando llegamos era lo único que había, eran LEVACs sin respaldo, y cuando las computamos con respecto al PBI, desde que nosotros, en realidad acá está tomado desde creo que marzo del 2016, que cuando terminamos de limpiar el tema del exceso de la demanda de dinero del cepo y el tema de futuros, o sea, desde el 1 de marzo del 2016, ese stock de LEVACs sin reservas, o sea, sin respaldo, ha caído en 1.4 del PBI. Entonces,
Esto básicamente tiene que ver con cómo se ha ido consolidando la hoja de balance del Banco Central y que aquello de lo que se hablaba, si estaba bien, si estaba mal comprar reservas, porque como he dicho yo, no hay un tema con las LEVAX, en todo caso hay un tema con las reservas. Pero que esa compra de las reservas ha resultado un negocio bueno para el Banco Central y además de darnos mucha más estabilidad macroeconómica. Así que creo que también es parte del paquete. Termino entonces yo acá sintetizando. Número de marzo no fue el que queríamos, sin duda alguna. La inflación del trimestre no fue la que hubiéramos querido. Entendemos que hubo shocks bastante importantes. Repito, por ejemplo, el hecho de que el gobierno haya decidido concentrar los aumentos de regulados en estos 4 meses, pero a su vez esos shocks son los que allanan el camino hacia adelante y nos hacen ser optimistas respecto del proceso de desinflación de aquí en más. Vamos a usar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para llegar a la meta, objetivo que tenemos fijada. Y decía, si el sendero no fuera a convalidar la visión que nosotros tenemos y tenemos que actuar con la tasa de política monetaria, vamos a actuar con la tasa de política monetaria. Yo creo que en las próximas semanas vamos a estar haciendo una lectura fina sobre si efectivamente el escenario optimista que tenemos es el escenario que se está dando, y así que bueno, lo iremos siguiendo durante estas próximas semanas. Termino yo acá. Fernando, tomás vos la posta y arrancamos con la pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Les pido por favor que hagamos una sola pregunta por medio, para que puedan preguntar todos. Hola, Juan Mergelín del diario BAE. A 4 meses, o casi 4 meses de haber corrido la meta de inflación, hablaban de que se redujo la inflación esperada para mayo-diciembre, pero la expectativa anual subió también para 2019 de 11 y pico a 14%, bajó las perspectivas de crecimiento y también el riesgo país subió más que los países de la región. ¿Esperaban esto y cuál es el balance que hacen de este cambio de metas? Me parece que, digamos, hoy lo que hay que focalizarse es en dónde estamos. Sabíamos que el primer trimestre iba a ser un trimestre complicado porque sabíamos lo de regulados, sabíamos el arrastre que tenía lo que había ocurrido en diciembre. En términos de crecimiento, conocés también que el tema de la sequía se ha ido como agravando o se fue agravando. Ahora afortunadamente va quedando atrás, pero eso claramente tuvo un impacto en las expectativas de los analistas. Como yo te mostraba en el caso de las proyecciones nuestras y las proyecciones, entiendo que las de Hacienda son bastante similares. No ha cambiado mucho la perspectiva de crecimiento para el año 2018 respecto a la que teníamos. Es decir, sí, por supuesto que hay un efecto de la sequía, pero nos ha sorprendido al alza otras áreas de evolución de la economía, con lo cual ese proceso me parece que de alguna manera se compensó afortunadamente. Y con respecto, tampoco podemos nosotros obviar en la evaluación de este contexto lo que ha ocurrido en los mercados internacionales. Una de las variables a las cuales hiciste referencia fue el spread de la deuda argentina. Bueno, te acordás que allá fue en febrero, creo, ¿no? ¿O fue en enero? Que básicamente empezamos a tener bastante turbulencia en los mercados internacionales. Todo el riesgo país de todos los emergentes tuvo una suba, y me parece que también eso tiene que estar. Y eso definitivamente, en algún sentido, el gobierno lo había querido anticipar. Esto ya es más tema de Ministerio de Finanzas, con una colocación fuerte en enero, por si las dudas. Pero bueno, después se materializó y también afectó parte del escenario, me parece, integral macroeconómico que tuvimos en este primer trimestre. Liliana Franco acá, Liliana. de Ámbito. Bueno, usted es un defensor del inflation targeting con flexibilidad cambiaria. Sin embargo, el Banco Central vendió casi 2.100 millones de dólares, como usted acaba de explicar, básicamente porque el mercado tenía otra percepción. La primera pregunta. De ahora en más el mercado va a tener una percepción acorde con las expectativas del Central. Y porque la segunda, usted estimó, dentro de la misma, usted estimó en las distintas presentaciones, planteaba que el impacto de los precios regulados
regulados iba a ser inferior a lo que claramente fue. También respecto a la devaluación. ¿Esto qué es? ¿Por falta de coordinación? ¿Por qué pasó esto? Y finalmente, se cambió la meta en diciembre del año pasado y ya prácticamente existe bastante consenso de que va a ser difícil cumplir la meta del 15%. La pregunta es, ¿cómo se mide la credibilidad de un banco central? Bueno, sacándolo de regulados, porque si te acordás, Liliana, creo que vos estabas, mostramos nosotros una placa de regulados en enero, que es básicamente una placa que uno trabaja, ¿no? Porque esta información de alguna manera entre el Banco Central y el resto del gobierno fluye, porque es como bastante relevante para todos, y yo justamente mostraba lo que había ocurrido en transporte, en el sentido que habíamos anticipado a compartir con ustedes un buen análisis, o a nuestro entender lo que a la postre, en función de los números, resultó un buen análisis de justamente cómo esos regulados impactan. Es cierto también que a veces el gobierno va tomando las decisiones y, bueno, obviamente las comparte y las con nosotros cuando las va tomando, digamos, no puede haber más coordinación que esa, y me parece que lo hemos demostrado en los números que hemos mostrado. Respecto, sí, como vos decías, digamos, claramente, lo he dicho, el mercado tuvo una percepción sobre cuál iba a ser el accionar del Banco Central que no coincidía con lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer. Cada uno hará su análisis de por qué se produjo eso. Y el convencimiento que tenemos que hacer nosotros, bueno, surge de las acciones que hacemos. Y las acciones que nosotros hicimos fueron graduales en términos de alinear nuevamente esas expectativas del mercado con las que nosotros, porque un poco como tú dices, el inflation targeting tiene que ver con eso, con coordinar expectativas y tener la credibilidad. Yo creo que esta divergencia habla de que algo pasó ahí y que había que recuperarlo. Nosotros hicimos en pasos sucesivos. Lo primero que hicimos fue dejar de bajar la tasa. Entonces la primera señal que dimos es que la tasa, hicimos, como dije yo, fuimos muy cautelosos, hicimos cambios pequeños. Cuando uno mira 150 puntos en una tasa que es 28,75, como a veces dice el director Reidel, es como que Yellen hubiera movido la tasa a 15 basis points. Entonces hay que tener, digamos, entonces fuimos muy cautelosos. Cuando vimos que el mercado reaccionaba con una percepción que era diferente a la nuestra, paramos. Después básicamente fuimos endureciendo el lenguaje en el comunicado al tiempo que seguíamos siendo consistentes en lo que nosotros decíamos. La verdad que no alcanzó, entonces dimos la señal a través del mercado cambiario, volvimos a endurecer el lenguaje en el comunicado. Hoy vuelvo yo a hacer una definición ya también mucho más tajante, y estoy diciendo, si el proceso no va con el proceso de desinflación que queremos, tendremos que actuar, ya es muy directo. Y bueno, y ese es un proceso que el mercado lo va leyendo, los agentes económicos, los empresarios, todos los que forman precios, lo van leyendo esas señales y van tomando su definición. Quizás una cosa que quizás, Liliana, podríamos, digamos, poner sobre la mesa es esas intervenciones del mercado cambiario. Bueno, en los últimos 6 días no fueron necesarias, incluyendo el día de hoy. Si hay que intervenir de la misma manera, lo seguiremos haciendo, No es que pensamos necesariamente que este episodio, este capítulo de intervención terminó, en absoluto. No vengo a decir eso acá. Simplemente digo, algo pasó que de alguna manera el mercado durante los últimos 6 días se mantuvo mucho más equilibrado, ¿no? Y la última, me parece que más o menos te contesté, ¿no? Bueno, me parece que, por ejemplo, la credibilidad es sobre la política monetaria futura. Entonces yo te mostraba esa ecuación que dice que el tipo de cambio hoy es la expectativa que uno tiene a mediano plazo por cómo va a ser la política monetaria. Entonces el tipo de cambio, por ejemplo, es una variable que mide bien la credibilidad de un banco central.
Si uno podría hacer esa ecuación, tirarla al futuro infinito y sería básicamente todas las tasas de interés a futuro serían las que definirían el tipo de cambio hoy. Entonces, un banco central donde hay mucha credibilidad que va a hacer lo que tiene que hacer para bajar la inflación, bueno, se va a ver reflejado en el tipo de cambio. Entonces, eso es el proceso que hemos, en los últimos meses, hemos tratado de comunicarle al mercado cómo pensamos que vamos a actuar, nuestro compromiso con la desinflación, y me parece que, repito, esa señal de cómo está funcionando el mercado cambiario hoy podría ser, digamos, como una primera señal interesante de que ese proceso se ha ido revirtiendo. Sí. También uno ve a veces en las tasas de otros tipos de bancos centrales, por ejemplo, la EVA, que se negocian todos los días en el mercado, las expectativas sobre la política monetaria. Y uno ve, por ejemplo, en el último mes que algunas de estas letras subieron su rendimiento, y eso indica como agentes esperando, agentes creyendo el discurso del Banco Central de tendremos una política monetaria dura hasta que baje la inflación en el sendero que planteamos. Esa es también otra medida de las expectativas de política monetaria. Sí, Matías Barbería, del Cronista, ¿qué tal? Hablan de un escenario base en los comunicados, en la charla de hoy, en el que en mayo desacelera fuertemente la inflación. ¿Hay un umbral a partir del cual uno podría decir, bueno, esto es lo que estamos esperando y si no subimos la tasa? Porque lo que mostraron respecto del REM, que no varían las expectativas de mayo en adelante, va camino a un 20,3 en el año, digamos, está lejos, muy lejos de la meta de inflación. Yo quería saber si hay un umbral, una guía respecto de qué es una desaceleración importante de la inflación después de este fenómeno transitorio. Muy bueno, muy bueno. Claro, es correcto lo que vos decís. Lo sabemos porque las expectativas para el año son 23, creo, en el último REM, si no me equivoco. Y hay un sendero de tasas de interés que los analistas piensan que es consistente con 23. Entonces yo decía, si por ahí este sendero no es, porque el sendero es consistente con 23. Entonces esa es como una primera señal, una primera respuesta que te querría dar. Ahora, si hay un umbral, si hay un número matemático, ojalá fuera tan sencillo, Matías, porque entonces, bueno, ponemos acá una computadora y no nos peleamos entre nosotros tanto para definir eso, porque depende mucho de las dinámicas, depende de, digamos, uno va mirando semana a semana cómo van evolucionando, por no decir día a día, cómo van evolucionando los precios, tiene mucho ruido, tiene que hacer como una síntesis, pero la verdad que Argentina necesita, necesitamos un proceso de descentralización importante. Como para cumplir la meta, la inflación tiene que bajar fuerte, tiene que bajar mucho a partir de mayo. Entonces, no te podría decir que hay un umbral porque no lo tenemos, porque lo discutimos, porque es mucho más rica y mucho más compleja la realidad, pero ciertamente necesitamos ver una desinflación importante. Esteban Rafael, de TN, sí. Acá, buenas tardes. Me subo a las preguntas que le hicieron recién los colegas Liliana y Matías, no sé si se escucha bien. Usted en su presentación mencionó cuando hablaba de regulados esto de que puntualmente en diciembre los sorprendió la magnitud del aumento de regulados, dijo algo así como, bueno, si uno no tiene anticipos, los regulados hace más difícil. Venía la inflación núcleo bajando, regulado subió mucho y eso repercutió en los precios. A las poquitas proyecciones vamos al aumento de transporte, donde ahí sí midieron bastante bien lo que iba a pasar. Entonces la pregunta en este sentido es, ¿fueron los aumentos de la energía los que los sorprendieron por la magnitud? ¿Esto no estuvo bien coordinado con Ministerio de Energía, con Jefatura de Gobierno o quien fuera que debía transmitir esta información o anticiparla al Banco Central para que...? Esteban, te agradezco mucho la pregunta porque entonces está clarísimo que no me expresé bien, así que te agradezco mucho. Diciembre sí fue una sorpresa, porque diciembre como que se acumuló todo, no sé si se acuerdan, se acumuló todo. Diciembre realmente nosotros no habíamos anticipado que iba a haber, creo que fueron 2 puntos, se sumó la inflación en diciembre, puedo estar equivocándome, pero... y de hecho realmente cambió un poco incluso toda la... Porque viniendo de 40% de inflación, buscando un 17, hace una diferencia terminar en 23 o terminar en 25, ¿no? Considerando que venimos de 40, ¿no?
a buscar ese 17 el año pasado. Lo que son los regulados de este año han estado básicamente en línea con lo que nosotros mostramos en el IPOM de enero. Han sido grandes, eso es lo que quise decir. En el primer trimestre han sido grandes. Y obviamente tuvieron su impacto y es cierto, quizás, vos sabés que la política monetaria funciona con rezagos. Esta idea del gobierno de meter todo entre diciembre y abril no es una idea que estaba dando vueltas hace un año, es una idea como bastante reciente, entonces tampoco es, aunque hubiéramos sabido, y la verdad que lo sabíamos porque lo mostramos en el IPOM de enero, y traté de demostrar que con bastante buena precisión no dio el tiempo como para acomodarse a eso. Pero es que no. Ahora entiendo por qué Liliana me lo preguntó como me lo preguntó. Así que te pido disculpas y la contestación es no, el número del primer trimestre fue más o menos en línea. Quizás lo único que quizás fue una sorpresa, pero que también es exógeno, fue el tema naftas. Ustedes saben que naftas tiene mucho que ver con el precio internacional. Nosotros cuando pronosticamos, esto también lo pueden ver en la tabla, cuando nosotros pronosticamos el precio internacional del crudo, básicamente se hace pensando que el precio se mantiene constante, porque eso es la mejor manera de ver cómo se va a mover un commodity. Si fuera obvio que el commodity, ya lo he dicho muchas veces acá, pero si fuera obvio que el commodity cae, la gente se anticipa y vende los stocks y cae antes de que caiga cuando pensaban que iba a caer, ¿no? Y si va a subir, la gente inmediatamente anticipa. Entonces, y la verdad que en este primer trimestre el crudo a nivel internacional siguió subiendo. Entonces, ahí creo que si volvemos, no lo revisé, quizás Mauro lo tenés ahí para verlo, pero creo que ahí sí podemos haber tenido alguna pequeña sorpresa que obedece a ese fenómeno. El resto estaban bastante bien alineados, pero bueno, en su conjunto eso simplemente fue grande. Ahora, fíjense esta placa que volvemos a mostrar aquí. Quizás nos ha complicado un poco en el primer trimestre, pero claramente es una baja realmente muy significativa para el periodo que viene de mayo a diciembre, así que eso es lo que rescatamos. La verdad que hemos estado acá ya más de 2 años, ¿no? Y sí, creo. Bueno, por suerte esto va terminando. Completo la pregunta, perdón. Entonces me gustaría saber qué es lo que les sorprendió de regulados en diciembre puntualmente. Y por otro lado, teniendo en cuenta que ustedes dicen que la inflación va a bajar a partir de mayo, creo que es algo en lo que hay cierto consenso, en marzo la inflación fue alta, la núcleo, sin aumentos de regulados, digamos, como si hubiera habido aumentos de segundo orden. ¿Qué les hace pensar que esos aumentos de segundo orden respecto a los aumentos de tarifas y de combustibles de abril no van a suceder en marzo y los meses venideros? Esteban, los mismos puntos que te mostré en la presentación, que son los 4 puntos que charlamos en el comunicado y que traté de desarrollar acá, donde todo se va alineando hacia una menor inflación en el segundo semestre. Serían esos 4 que ya elaboré, no te podría sumar mucho más. ¿Qué tal? Ignacio Liberador de la agencia Bloomberg. Le quería preguntar porque a principio de año, más allá del cambio de metas, lo que pareció como que el mercado se sorprendió un poco con el cambio de comportamiento del Banco Central, de cómo había cambiado el tono de sus comunicados, que a veces reaccionaba contra los datos. Si estaban subiendo las expectativas de inflación, se estaba sosteniendo la inflación. Acabas de decir que la inflación de diciembre también los había sorprendido, que la tasa de real estaba cayendo del 11 al 9%, que la emisión en los datos también se ve que crece cerca del 30%. ¿Por qué el Banco Central frente a esos datos, o por lo menos creo que era lo que se preguntaba el mercado, por qué estaba sosteniendo, primero bajando la tasa de interés y después sosteniéndola en lugar de subirla? Claro. ¿Puede haber habido alguna influencia? ¿Era el Banco Central el que estaba tomando esas decisiones? ¿O podría haber habido algún tipo de influencia del Poder Ejecutivo en ese tema? Nosotros, a ver, diciembre, si vos repasás los comunicados de diciembre, hablamos que la inflación núcleo había caído. Se produce el cambio de metas que da más espacio, bajamos la tasa muy cautelosamente, 75-75. Vimos la reacción, paramos. Vos me dirás, bueno, ¿por qué no subimos? Bueno, por 2 motivos. Uno tiene que ver si es transitorio o si es permanente. Dado lo que nosotros pensamos que la inflación baja, no está mal la tasa.
Entonces, y lo hemos dicho, estamos cómodos con el nivel de tasa, que sigue siendo muy contractiva la tasa de política monetaria, muy contractiva. Pasamos de 28,75 a 27,50 y uno no quiere que el Banco Central esté como un saltimbanqui, o sea, bajando, subiendo, etcétera, en función de la reacción. Entonces, el Banco Central tiene una visión. Nosotros vinimos en el IPOM de enero y dimos una visión. Y la visión en enero es la política monetaria más contractiva. Se los mostré en el gráfico, no lo mencioné, pero poneme el gráfico, este gráfico, por favor. No, el de la tasa real. La tasa real, sí, 28, ok. La tasa real, fíjense que sigue estando con un nivel de dureza que es prácticamente la que tuvimos la mayor parte del año pasado. Entonces, ¿qué dijimos en el IPOM de enero? Tasa de interés real positiva muy alta, regulados que viene con un sesgo a la baja respecto al año 2017. Más compromiso con la meta en las negociaciones salariales. Tipo de cambio real que arrancaba el año más depreciado que el que teníamos. Entonces, esa es la visión que tiene el Banco Central. Entonces, el Banco Central tiene una visión de que la inflación va para abajo este año de manera significativa. Entonces, uno sostiene esa visión y no reacciona al dato puntual de una semana, de un mes o de 2 meses. Yo lo que les digo ahora es, nosotros tenemos que verificar que lo que ocurrió con la inflación en el primer trimestre es transitorio, que es la visión que tiene el Banco Central, y eso es lo que vamos a estar viendo en este momento. Si ese escenario no se diera, sí querría decir que tenemos que hacer algo. Pero hasta ahora, me parece que dado el movimiento relativamente menor que se había producido en la tasa de política monetaria y que estábamos cómodos con ese nivel, dado las perspectivas que veíamos, por eso nos pareció que no había necesidad de subirla. Habrás visto en los comunicados que obviamente a medida que iban pasando los meses, íbamos de alguna manera girando desde una visión muy clara de que en cierto sentido estábamos en un proceso de baja de tasas, como el que tendríamos en diciembre, quizás en los primeros comunicados de enero, a un lenguaje. Entonces el Banco Central va de una manera muy parsimoniosa haciendo esa transición, pero no saltando mes a mes. Hola, ¿qué tal? Francisco Bueno de Infobae. Ustedes hicieron referencia a una desaceleración en la tasa y quería saber qué tanto juega en eso las variables monetarias creciendo al 30% interanual, pero también el tema de las negociaciones salariales con revisión más a mitad o fines de año. En qué tan probable es una aceleración dados esos 2 factores. Bueno, la discusión de los agregados monetarios es una discusión que hemos tenido bastante significativamente. Hemos hecho sesiones en las jornadas monetarias y bancarias para que vinieran otros presidentes del Banco Central a hablar justamente de este tema. Un régimen de metas de inflación con la tasa de interés como instrumento de política hace que la cantidad de dinero sea endógena. Es decir, la cantidad de dinero es la que eligen los individuos tener. De la misma manera, quizás los argentinos o la profesión está más acostumbrada, por ejemplo, lo mismo ocurre con un tipo de cambio fijo. Con un tipo de cambio fijo también la cantidad de dinero se determina endógenamente. Y esos procesos pueden generar procesos de monetización o desmonetización bastante pronunciados y bastante importantes, pero que son cambios en la demanda de dinero. Les voy a dar un ejemplo puntual y te quiero hacer referencia. Hay un blog, viste que tenemos un blog donde sacamos notas. Entonces, por ejemplo, una cosa que ocurrió este año fue que el gobierno aumentó los depósitos en 300.000 millones de pesos. Es decir, se financió afuera y decidió pasar eso a pesos y tenerlos en el sector financiero. Entonces es un aumento genuino en la demanda de dinero que se produjo. Por supuesto, a medida que el sector público se vaya deshaciendo porque vaya pagando sus gastos, probablemente mucho de ese dinero va a volver al Banco Central porque no tenemos por qué pensar que el resto de los agentes económicos aumentó su demanda de dinero. Pero lo cierto es cuando el gobierno decide 300.000 millones de pesos, creo que era el número en el blog, por favor que alguien me corrige si estoy equivocado, eso fue un aumento. Claro, y eso afecta dramáticamente los números de los interanuales de la cantidad de dinero. Entonces, nosotros hemos encontrado en la gestión aquí es que los movimientos de la demanda de dinero son muy significativos sobre todo en el periodo de diciembre a febrero. Este año tratamos de acotarlos
bueno, no me quiero poner muy técnico, básicamente haciendo que la integración de los bancos sea mensual y no trimestral, que también daba mucha volatilidad. Pero a lo que voy es, no es tan relevante qué está pasando con los agregados, sino si la tasa de política genera el nivel de restricción monetaria necesario para generar el proceso de desinflación. Entonces, esto, digamos, no es Federico Sturzenegger, esto no es el Banco Central de la Argentina, esto es un poco lo que es pueden hablar con cualquier banquero central del mundo que hace inflation targeting o metas de inflación con la tasa de interés como instrumentos y les va a decir exactamente lo mismo. Sobre todo en procesos de desinflación fuertes, nosotros acá podemos tener un proceso de remonetización muy importante en la economía, con un sector financiero que está creciendo el 2,5%, creció el año pasado, entonces eso derrama hacia todos los agregados monetarios. Entonces, la baja de la inflación, la consolidación del esquema macro, el crecimiento del sector financiero, puede ser que sigamos teniendo tasas de crecimiento de los agregados importantes. La manera que ustedes tienen que evaluar es si nosotros la inflación la ubicamos donde la ubicamos. Y para eso sí, la tasa de política monetaria es la que juega marginalmente sobre esos agregados para encauzar la tasa de inflación. Perdón, los agregados, pero me hiciste dos preguntas. Bueno, salarios, yo creo que lo mostré el gráfico, ¿no? Mostré el gráfico que las variaciones nominales de los salarios hoy se ubican, o sea, esto que tú estás viendo acá en la pantalla muestra, digamos, una coordinación muy importante con la meta de inflación, en este caso del 15%, y me parece que justamente así es como funciona el régimen de metas de inflación. Así que yo diría también me parece que ha habido bastante compromiso, en este caso del Ejecutivo, con esta coordinación. Sí, Cecilia Bouflet, acá de Radio Ciudad y Diario La Nación. Quiero hacerte dos preguntas bastante directas y bastante simples, me parece. Una es, vimos recién una descripción de lo que ocurrió en el 2017 y vimos también lo que ocurrió en los primeros 3 meses y medio de 2018. Si todo estaba tan bien en el 2017 y todo empeoró un poco en la primera parte del 2018, ¿fue un error cambiar las metas de inflación? Esa como primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, la matemática es una sola, ¿cuántas chances tiene hoy de cumplirse una meta del 15% después de este acumulado de los primeros 3 meses del año? Qué raro que no me preguntaste eso en enero, porque estuvimos acá en enero, ¿no? Para charlar sobre ese tema, para hablar de ese tema. Yo diría... Yo rescato 2 cosas que para mí fueron muy importantes de diciembre, que para el Banco Central fueron muy importantes de diciembre. Las comenté a las 2 aquí. La primera que nosotros definimos el sendero de transferencias del Banco Central al Tesoro. Eso para nosotros es absolutamente central. Y creo que se hizo de una manera con un compromiso fuertísimo que la ha tenido este gobierno con el Banco Central desde el comienzo, porque imagínense que lo que ha resignado en recursos el Ejecutivo para ayudar al Banco Central en este sendero de convergencia y de desinflación. Eso es lo que muestra el compromiso de todo el mundo con la desinflación. Y para nosotros el 2019 ya nos deja muchísimo margen de maniobra, ni hablar a partir del 2020, y entonces me parece que eso fue un paso hacia adelante gigantesco. Y el otro paso hacia adelante también me parece muy importante es, en algún sentido, la coordinación, ¿no? Es como decir, bueno, ponemos el 15, todos somos consistentes con el 15, hacemos todo. Entonces, la verdad que el Ejecutivo también ha ayudado mucho en muchas dimensiones para coordinar en el 15%, y me parece que eso también es positivo. Después, por supuesto, el primer trimestre teníamos el shock de regulados, que repito, lo mostramos en enero, ya se sabía, el gobierno tomó la decisión. La verdad que nosotros también estamos de acuerdo con la decisión de concentrar más allá que a nosotros nos complicó el cierre del 2017 en términos de los números que teníamos para mostrar, nos parece bien, hay un tema fiscal, de alguna manera queda atrás el tema de los regulados y nos permite ya, también mucha gente dentro de la profesión, etcétera, pedía
de alguna manera que había que terminar con este proceso y me parece que en gran medida ya ocurrió. Entonces, también me parece que eso explica de alguna manera lo que ocurrió. Y me preguntaba Juan, creo, con el tema del producto, sí tuvimos la sequía, que fue un shock externo, tuvimos el shock del mercado internacional. Bueno, en fin, digamos, para hacer una evaluación de lo que pasó en este primer trimestre había que poner todas estas cosas en la balanza. Yo puedo decir, desde la perspectiva del Banco Central, para nosotros tener definido las transferencias es casi, para nosotros fue lo más importante que ocurrió. Me parece que fue muy positivo. Y perdón, tu otra pregunta es, ¿entendemos que la inflación tiene que caer de manera muy significativa para estar en la meta que tenemos? Nuestra responsabilidad es tratar de hacer todo lo posible y por eso les he dicho, si no se da el escenario que nosotros anticipamos de esa aceleración fuerte de la inflación a partir de mayo, tendremos que actuar para poder llegar a ese objetivo. Acá Leandro Gavín de iProfesional. Quería consultarle, teniendo en cuenta el acumulado de inflación en lo que va del año y hablando de lo que podría llegar a ser el primer semestre ya más o menos igual complicado, ¿cómo creen que va a estar la variable de la pobreza, del índice de pobreza que el gobierno festejó hace poquito, una mejora el semestre pasado con este acumulado de inflación en el año? Te voy a contestar lo que el otro día charlando con Sebastián Galeani, que es el secretario de Política Económica, me dice, es muy importante que ustedes tengan presente lo siguiente, que como hay cierta estacionalidad en la pobreza, el dato de pobreza del primer semestre o primer trimestre de este año tiene que compararse con el equivalente del temporal del año pasado. Es muy importante metodológicamente, eso podés llevarlo a Hacienda, te recomiendo charlar con él, porque el otro día tuvimos una larga charla y él nos explicaba justamente, o me explicaba justamente la diferencia que había en esa estacionalidad, así que básicamente te daría simplemente ese punto de referencia, me parece que es relevante. Sí. Última pregunta. Perfecto. Hola, buenas tardes. Marcia de Loca de la Política Online. ¿Cómo están? Como mostraba muy bien en el gráfico sobre las tasas de interés real, la tasa actualmente se ubica en los niveles promedio del año pasado. Y sin embargo, el año pasado, la interanual a partir de junio empezó a subir. O sea, ¿qué nos hace pensar que esta vez con las mismas tasas de interés que el año pasado, el resultado va a ser distinto? Muchas gracias. No, la respuesta es justamente que, si vos te acordás, estábamos muy focalizados en la inflación núcleo. Dijimos, tenemos que endurecer la política monetaria para quebrar la núcleo. Llevábamos un año con la inflación núcleo en 1,7, básicamente en todos los meses. Hicimos un primer aumento en la tasa de interés en abril y después realmente lo reforzamos en octubre y en noviembre. Y lo cierto es que esa inflación núcleo, yo te mostré la interanual que bajaba 21,1, pero después cuando te mostré la trimestral del último trimestre, era 1,4. Mira, a ver, ahí mostrámela, esa. Fíjate la línea azul. Fíjate, el 1,7 lo habíamos tenido, están ahí esos 2 trimestres, pero había 2 trimestres anteriores que habíamos tenido 1,7 también. Llevamos un año con 1,7. Ahí en el segundo trimestre del año pasado, aumentamos la tasa en abril, no me acuerdo, 200 puntos, 150 puntos, y fíjate que la inflación núcleo tenía un sendero claramente descendiente, ¿no? Y eso es lo que estábamos enfatizando hacia diciembre del año pasado. Después, por supuesto, la interanual tiene la característica de que entran los estacionales, entran los regulados, entran otros factores, pero en términos de hacia dónde se dirigía la inflación, creemos que fue muy exitoso. Entonces, la verdad que hoy estamos con un nivel de contractividad de la política monetaria que es consistente con un nivel que estaba generando y produciendo un proceso de desinflación el año pasado, una inflación núcleo. Bueno, con eso terminamos entonces. Muchas gracias. Perdón, ¿cuándo es la próxima? Nos vamos a comprometer en fecha cierta con la próxima reunión. A ver. ¿Cuánto? 19 de julio y POM. El 19 de julio, entonces nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.